Hace algunos días en México, la Secretaría de Economía ordenó suspender la comercialización de 19 marcas de quesos por no cumplir con las normas sanitarias. La decisión se basa en que dichos quesos eran hechos usando grasa vegetal para sustituir el lácteo, es decir, la leche. Son los llamados quesos análogos. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy quiero hablarles de unos quesos que no son los análogos, que por cierto, los vamos a aprender a hacer en un futuro video. Se trata de los quesos veganos y estos quesos están ganando muchísima popularidad porque en teoría son más saludables que los quesos convencionales. Los quesos veganos se distinguen por ser 100% libres de cualquier producto de origen animal. Así que son elaborados totalmente con proteínas vegetales. Y bueno, ya eso lo saben los veganos, pero nosotros que no somos veganos, no lo sabíamos. En su elaboración generalmente se usan alimentos como la soya, las nueces de macadamia, así como aceites vegetales como el de coco, en fin. Para darle elasticidad y una consistencia de queso sin afectar el sabor, se utilizan almidones como la tapioca, la harina de arroz, el almidón modificado, la maicena. También se usan gelificantes como el agar-agar y hasta espesantes como la lectina o la pectina. Ahora, para darles ese sabor ácido se usan acidificantes como el limón. También se usa el vinagre de manzana. Yo uso vinagre blanco. Y sin más preámbulos, vamos a ver cómo se hace el queso vegano untable tipo cheddar. Hablemos primero de los ingredientes. Para hacer el queso vegano untable tipo cheddar, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 1 litro de leche de almendras, esta puede ser de cualquier tipo, puede ser de larga duración, puede ser hecha por ustedes mismos y hasta puede ser leche de almendras de la que venden en el supermercado refrigerada. También van a necesitar 5 cucharadas de maicena americana o harina de tapioca, 25 gramos de sal, una cucharadita de aceite de oliva o una cucharada, dependiendo si quieren el queso más aceitoso o no, vinagre tipo de manzana, hierbas aromáticas como el cilantro, romero, perejil, orégano, etc. El equipo que van a necesitar es el siguiente: una olla pequeña de 2 litros de capacidad aproximadamente, una cuchara de hierro o de madera para revolver y un batidor de mano. Paso número 1, verter la leche. Para verter la leche simplemente la colocamos en la olla de 2 litros y más nada, muy fácil. Hacer este tipo de queso es muy fácil y no necesitamos ni termómetros ni mucha parafernalia para hacerlo, así que no se preocupen por mortificarse la vida. Paso número 2, calentamiento y adición de los ingredientes. Ya vertida la leche, procedemos a calentar la leche a fuego medio hasta que llegue a unos 50 grados Celsius más o menos. Mientras la leche se va calentando, coloquen la sal, el aceite de oliva y el vinagre. Paso número 3, adición del espesante. En este paso vamos a colocar el espesante. Para hacerlo, pueden hacerlo de dos formas. La primera es disolver las 5 cucharadas de espesante poco a poco en una taza de leche de almendras y ya disuelta, colóquenle la leche cuando ya esté caliente. De esa forma evitarán que se formen grumos en la leche. La otra forma es colocando el espesante de una vez, es decir, directamente a la leche e irla revolviendo poco a poco con el agitador de mano y así evitan que se formen grumos. De las dos formas pueden hacerlo, ustedes escogen la que ustedes les plazca. Paso número 5, espesamiento. Ya disuelto todos los ingredientes, sigan calentando la leche hasta que empiece a humear. En este momento la leche debe estar a unos 50 grados centígrados más o menos. Sin embargo, en este paso no necesita medir la temperatura. En este paso van a notar que la leche empieza a espesar por efecto de la maicena.
Siguen revolviendo hasta que logren la textura que están buscando. Si desean obtener un queso cheddar vegano más duro, pueden colocar una cucharada adicional de maicena. Paso número 6, enfriamiento. Ya lograda la viscosidad del queso tipo cheddar vegano, pasa la mezcla a unos envases de cerámica y métanlos en la heladera para que se enfríen por unas 4 horas. Paso número 7, desmoldado. Ya pasadas las 4 horas, los quesos estarán duros y podrán sacarlos del molde. Para sacarlos del molde, desprendan con mucho cuidado el queso de las paredes del molde, sobre todo en la superficie, así como lo hago yo en el video. Y cuando ya el queso esté despegado, volteen el envase y el queso caerá por sí solo en la tabla o en el plato que estén usando. Paso número 8, condimentado. Ya sacado del molde los quesos, procedan ahora a impregnarlos con las hierbas aromáticas. En este paso la imaginación es el límite. Fíjense cómo lo hago yo en el video. En este caso yo estoy utilizando una mezcla de hierbas tipo Toscany y hierbas estilo italiano, pero ustedes pueden utilizar las hierbas que deseen. Bueno, y ya hicimos el queso vegano con leche de almendras y hicimos 3 quesos veganos, ¿verdad? Hice este queso con hierbas Toscany, este le puse hierbas italianas y este lo dejé normal, siguiendo la receta que les expongo en el video. Pero ahora vamos a probarlos. Para probarlos vamos a utilizar pan normal, ¿ok? Para que el sabor resalte. Entonces, bueno, yo no soy vegano, pero entiendo que hay personas que son veganas y que quieren comer quesos veganos. Y la idea es que ustedes se coman un queso vegano que tenga sabor y que sea sabroso. Yo voy a probarlo, les voy a dar mi mejor evaluación. Sin embargo, como no soy vegano, no puedo dar un 100% de evaluación porque no soy vegano. Y a mí me gusta todo lo que cae mal y todo lo que es pecado y todo lo que es bueno en la vida. Entonces, bueno, vamos a probarlo y ustedes serán los que van a dar el último veredicto sobre la evaluación del queso cuando lo hagan en sus casas. Si después que lo hagan les gusta el sabor del queso, por favor comenten aquí abajo en el video para yo tener un feedback y seguir mejorando, por supuesto, las recetas veganas. Voy a hacer una saga de quesos veganos y la idea es que sean tan buenos como los quesos normales. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer queso, que es el queso cheddar normal. Este es el cheddar normal. Vamos a picarlo por aquí para que se vea. Lo vamos a probar con pan. ¿Ok? Tiene buena textura. ¿Ok? Tiene buena textura. Y vamos a probarlo. Tiene sabor. Sabe a pan. ¿Ok? No está malo, está muy bueno. Pero lo voy a probar sin el pan para ver cómo es el queso mejor. Sin embargo, con el pan sabe muy bien. Cuando uno prueba quesos en competencias internacionales, los quesos se prueban así. Tiene un sabor. Se le siente el aceite de oliva, se le siente la sal, por supuesto, pero es un queso que no tiene mucho sabor. Es un queso vegano hecho con leche de almendras. Sin embargo, no está malo. Yo le daría este queso, yo que no soy vegano, le daría un 7, un 8. ¿Ok? Vamos a probar ahora el otro queso. Vamos a probar este que sí los quiero probar porque son quesos que tienen hierbas, tienen más sabor. Vamos a probar este. ¿Ok? Las hierbas le dan un sabor. Por supuesto, mejoran del cielo a la tierra. Es un queso muy saludable. Las hierbas le dan un cambio del cielo a la tierra. Y es muy rico. Voy a probarlo con pan ahora. ¿Ok? Vamos a ver.
Es muy rico. Tiene el nivel de sal óptimo. Yo le coloqué un 2% de sal peso volumen. Lo que quiere decir que le coloqué por un litro de leche, le coloqué 20 gramos. Le coloqué 2,5%. 25 gramos de sal le coloqué. Bueno, eso está en la receta. ¿Okay? Está muy bueno. ¿Okay? Vamos a probar ahora el tercer queso, que es este que está aquí. Vamos a probarlo por la parte de la superficie que está aquí. Esta que está aquí, ¿ok? Es un queso vegano, tipo cheddar, pero no es tan duro como el cheddar. Está bueno. Está muy bueno. Lo probamos con el pan. Si este queso se calienta, se va a derretir. Entonces, bueno, si ustedes lo ponen en un sándwich, se va a estirar y todo, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la degustación de los quesos veganos. Si les gustó el video, denle manito arriba y lo comparten con sus amigos veganos para que sepan de que este queso existe y que es muy fácil de hacer. Entonces, bueno, esto es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.